Hola a todos, muy buenas tardes. Feliz de comenzar otro vivo más en este martes a esta hora junto a esta colega, amiga, consultora certificada en bioexistencia consciente, Juanita Cero. Seguimos con esta serie de vivos dedicados a la maternidad por este mes de las madres en mayo en Estados Unidos y en varios países del mundo. Así que bueno, tenemos el honor de presentar este tema hoy relacionado a la infertilidad, cómo nuestro cuerpo, tanto a las madres, a las futuras madres, a las mujeres y también a los hombres, nos protegen evitando la llegada de un hijo. Hola Juanita, hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Bien, vamos a dar comienzo. Aceptar. Hola Juanita, Aló, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien. Antes que ¿Cómo nada, va todo? felicidades por tu cumpleaños, tu vuelta al sol. Muchísimas Anterior temprano. gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, felicidades a ti por haber ganado o bueno, participado, porque también es un logro en esa maravillosa carrera. Gracias. Eh, Muy bien, me parece excelente. Hola, Roberto. Ay, qué lindo que estás acá con nosotros esta tarde. Gracias a todos los que se están sumando, a los que se van a sumar, a los que los van a ver en diferido. Gracias, gracias a todos. Bueno, acá estamos con este nuevo tema que nos convoca en este mes, en esta serie de vivos dedicados a las madres, a las futuras madres, a los que tienen el deseo de serlo y aún todavía no lo logran. También a los varones, a los hombres que también tienen pareja, quieren tener hijos y por una cuestión u otra, física, no logran tener ese bebé, no llega. Así es. Te escucho a ver qué aporte tenemos para darle a esta comunidad hermosa que siempre se suma y que siempre nos escucha. Sí, así es. Fíjate qué interesante es esto que dices porque hay un enfoque súper claro en la mujer cuando se habla de la infertilidad. Eh, y acá dejamos un poco de lado a aquellos hombres que también quieren transitar la experiencia de la paternidad, de ser padres, y por algún motivo físico no lo están logrando, ¿no? O por un motivo que no es físico, pero que igual viene por una orden del subconsciente y no están logrando llegar a eso, ¿no? Eso lo vamos a hablar más adelante. Hoy nos vamos a enfocar específicamente cuando hablamos de los temas o la sintomatología física de la infertilidad. Pero qué importante es que podamos incluir también a los hombres en este vivo, porque finalmente el conflicto es el mismo, es un conflicto ancestral que nos da una orden de protección que considera que para este individuo no está bien o puede que no sea seguro tener hijos. Exacto, el inconsciente siempre nos va a proteger, va a impedir que esos dramas se vuelvan a repetir y si está el síntoma es porque está la historia, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, Arnaldo, cuéntame, ¿tú alguna vez has tenido algún caso, has llevado algún caso por infertilidad? En realidad, de infertilidad física de mujeres, no, pero sí he llevado casos de este formato que nosotros también lo abordamos como infertilidad oculta, que en este caso no era solamente la no llegada del hijo, sino muchos conflictos de pareja, eh, la no pareja en primera instancia, y después cuando resuelven la pareja, muy conflictiva, todas estas creaciones perfectas para no crear el ambiente adecuado para la llegada de un hijo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tuve varias consultantes al principio, mujeres todas,
nunca no atendí varón. Ah, sí, sí, también atendí un varón, mirá vos. De a poquito me va cayendo la ficha porque Se van abriendo no estos suelo ríos. revisar, no suelo revisar. Si tuve un varón que trabajó su infertilidad, en este caso sí era física de su pareja. Entonces, obviamente era su creación para evitar protegerlos a ambos, porque sabemos que los clanes de la pareja, el clan de la pareja, se espeja perfectamente con el clan del consultante o la consultante. Entonces, sí, en ese caso tuve un consultante, varón con ese síntoma de no poder ser papá. Sí. En el caso de las consultantes mujeres que tuve, recuerdo 4, que son las que tuve por conflicto de pareja, la no pareja, después el conflicto de pareja y no llegada del hijo. Y las 4 resolvieron con estabilidad de pareja y la llegada del bebé. Qué hermoso. Hermoso, porque la verdad que, bueno, sigo en contacto, no trabajan más sus síntomas conmigo, pero sigo en contacto a través de las redes, siempre veo cómo disfrutan con esos hijos, con sus parejas, así que la verdad que me emociona muchísimo ver cómo sano esa parte de mi historia, ¿no? En mis consultantes. Qué hermoso, sí, yo siento que una de las cosas que nos ocurre cuando iniciamos este proceso y que es una de estas como confirmaciones que te va poniendo el alma ahí, es que llegan casos por infertilidad y el resultado es tan tangible, ¿no? Porque estamos hablando de un bebé, más allá de todo el cambio de vida que se efectúa en la vida del consultante o de la consultante. Y aparte, para mí este tema es bien interesante porque fue el que me trajo a mí a la bioexistencia consciente. Ah, Por este libro, me perdonarán el estado del libro porque lo he leído muchas veces, se le regó de todo está encima. rayadito todo, mirá, el mío está marcado con una boleta que Sí. encontré. No, lo he leído muchas veces, está, bueno. Entonces, yo estaba llevando de la mano un proceso de coaching de salud holística que estaba enfocado en fertilidad. Entonces estamos hablando de cambios de estilo de vida, de limpiar el hogar. ¿A qué me refiero con limpiar el hogar? Me refiero a limpiarlo de productos tóxicos, cambiar alimentación, disminución de azúcar, disminución de cafeína, mejor dicho, todo lo que tienden a mandar o a dirigir desde la parte médica, que está perfecto. Son herramientas que se van usando a lo largo de la vida y cuando se complementan, pues funciona muchísimo mejor. Pero yo me daba cuenta que desde esta parte del coaching de salud se estaban dando muchas órdenes o directrices para que la persona tuviera que hacer cambios en modificación de vida que generaban aumento de estrés en la persona y al mismo tiempo estar pasando por todo su proceso de infertilidad ya le estaba generando mucho estrés. Claro. Entonces, para mí hacía falta algo. O sea, aquí esto que estaba haciendo no me estaba pareciendo a mí coherente. Y en ese momento fue cuando mi mamá, que se encuentra justo acá, me mandó el libro. Qué Ahí bueno. está Natalia. Me mandó ¿Cómo el es tu mamá que no la veo acá? Natalia, él nos saludó, dice, hola chicos, ahí Hola está. Natalia, ¿cómo estás? Un gusto. También consultora en bioexistencia Ajá, consciente. muy Fue bien. la que me trajo acá a través de este libro y ahí empecé a leer. Yo dije, claro, esto tiene muchísimo sentido y Bueno, eso es lo sí. que queremos compartir con ustedes hoy. Eh, Porque este síntoma, la protección biológica que termina generando el inconsciente, termina generando tu cuerpo, es impresionante. Las historias que se encuentran más arriba son impresionantes. Entonces, por eso, para mí es bien, bien importante este síntoma. Y preciso, uno de los primeros casos que tuve la autofortuna de crearme para atender fue también una infertilidad. Mm, Sí. qué bueno. ¿Qué resultados tuviste? Eh, un hermoso
bebé que acaba de cumplir un año. Qué bueno, Es- qué bueno. Fue un proceso muy bonito, muy bonito. No, por lo general, un proceso en bioexistencia consciente, para que sepan, dura entre unas 20, unas 25 consultas, un proceso certificado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir de una forma minuciosa por todos esos lugarcitos, primero donde se ha quedado anclada la emoción, segundo para que la persona pueda entrar en contacto con la historia de su madre y las emociones de mamá, Ujú. y luego ya hacemos un análisis más profundo de los orígenes de la persona hasta su transgeneracional y qué estaba pasando a nivel ancestral. Entonces puede Ujú. llevar tanto tiempo. Este proceso fueron 6 consultas, y en las 6 consultas ya llegó el bebé. Y los procesos de infertilidad tienen mucho eso. Claro, No llegan a término, sino que en muchos casos, bueno, no estoy diciendo que no, hay algunos que sí duran todo un ciclo, pero en muchos casos termina llegando el bebé antes de que se llegue a completar el ciclo, y las mamás muchas veces dicen, bueno, ya después de todo esto yo igual quiero seguir sanando y quiero volver a consulta para seguir profundizando en esta historia que no he terminado claro. de ver. Acá es importante aclarar que cuando eso se produce el embarazo, es muy importante avisar al consultor, consultora, para que lo tenga en cuenta e interrumpir el proceso de consulta del ciclo, para no generar esos movimientos que pueden llegar a tener la pérdida del embarazo. Cuando Se se produce, logra, sí, se pueden cuando se logra producir la sangrados. gestación y está todo bien, el parto culmina, ¿no? Con el parto y el nacimiento del bebé se continúa con el mismo síntoma, porque seguramente si ese síntoma trajo a la persona a consulta, quiere decir que atrás hay bastantes historias relacionadas a la maternidad, así que es muy importante continuar el ciclo, ¿no? Sí, súper importante. Aparte que recuerden que es que digamos que el propósito de la bioexistencia consciente o de realizar un proceso a través de bioexistencia consciente no es que se te vaya el síntoma. Ujú. Finalmente, que se te vaya el síntoma es como el premio de la cajita del menú infantil. Claro. Lo que tú realmente quieres hacer es profundizar en ti, entenderte a nivel profundo, cuáles son las estructuras que estás creando tú en tu vida, cuál es ese propósito que tienes cuando vienes a la tierra y empiezas a poner todas estas estructuras en su lugar, para que se presenten ciertos retos o ciertas cosas que tienes que ir trascendiendo en tu Ujú. vida, ¿no? Y conocer el síntoma, conocer esa estructura te va a permitir saber, bueno, ya sé para qué estoy aquí, cuáles son las cosas que tengo que trascender, en qué aspectos tengo que mejorar. Y son movimientos que se van dando de forma natural en la medida en la que vas viendo lo que vas viendo en consulta, ¿no? Bien, muy bien. Sí, yo en mis casos, recuerdo uno de todos, en realidad los recuerdo a todos. Eh, Fue cuando no se realizaban estos ciclos tan largos como ahora, que son certificados y con este proceso ya pautado de tantas consultas, 20, 25 consultas. Y entonces, como te decía, para nosotros de la bioexistencia consciente, nos damos cuenta enseguida que hay una infertilidad oculta cuando viene consultante, obviamente, y le genera síntomas, la no pareja, no tener pareja o conflicto de pareja. Sí. Esas parejas conflictivas que voy, que vuelvo, en fin. Entonces la primera era que no tenía pareja, pero se había separado hace muy poquito, eh, porque tenía esta pareja conflictiva y bueno, resolvió tomarse un tiempo y desde ahí trabajar en consulta. En solamente en línea de tiempo se resolvió, así como pasa muchas veces, bueno, esa caída de fichas que ocurren en la consulta y se resolvió la pareja y comenzó a convivir otra vez con su pareja y llegó el bebé.
el síntoma estaba anclado en este programa de abandono paterno de ella, que estaba pasando por ese duelo, y también con escenas de conflictos con la sexualidad por escenas de tocamiento en su infancia, bueno, que se resuelven en consulta esas escenas, ¿no? Se toman conciencia porque a veces se bloquean. Y, Sí. y bueno, ese eran programante, obviamente si continuábamos había mucho más. Pero esa toma de conciencia hizo que se desacople esas asperezas en la pareja y que hacían que se peleen, se separen, vuelvan, bueno, volvieron a convivir y en poquito tiempo se estabilizó la pareja, se afianzó, y bueno, llegó un bebé, después llegó otro, así que, y ahí están felices, así que bueno, este, Hermoso. es hermoso, sí, la verdad que sí. Y las demás separaciones eran también conflictos de separaciones, duelos no realizados todavía de esas separaciones anteriores y conflictos de abandono paterno también. Sí, sí, tengo otro caso de infertilidad también en el cual se está viendo como un claro matiz que viene por el lado del abandono. ¿Sí? Este Claro. es un proceso que ya lleva más sesiones. Igual vamos a seguir profundizando, pero se está viendo ahí que el componente tiene que ver con el abandono. Y entonces aquí profundicemos un poquito en lo que son los programantes a nivel transgeneracional Mm, de para qué se me termina produciendo una infertilidad oculta más abajo. ujú, Acá estamos hablando de que en generaciones superiores o anteriores a la generación de la persona, vamos a encontrar conflictos muy fuertes, son bombas de dolor muy grandes mm, que se quedan ancladas en la memoria del clan y si una persona que se encuentra acá, es decir, el consultante o la consultante, tiene alguna relación inconsciente con la persona que sufrió el drama, el inconsciente biológico va a decir, esta es la misma persona y no quiero que pase por eso mismo porque el resultado acá arriba fue muy grave. ¿Qué mm, pasa? Podemos estar hablando de historias de madres que mueren al dar a luz. ujú, Ahí se está diciendo, se está perdiendo un ser súper valioso para la biología porque la madre es fundamental para criar al bebé. mm, Entonces, si la madre fallece, esto es un drama muy grande porque por lo general lo que termina pasando o terminaba pasando antes es que el padre no lidiaba muy bien con el tema de hacerse cargo de los hijos y terminaba habiendo también una separación en el clan. Luego, sí, eh, eso que también el padre al tener varios hijos y estar ocupado en unas labores más demandantes, de más tiempo, de más esfuerzo, más sacrificio, también había historias de que al no estar la mamá, los hijos eran dados en adopción, dados en orfanatos, y bueno, esos hijos siguieron la línea, se reprodujeron con toda esa bola de dolor, y bueno, y acá abajo estamos reparando esa historia para no repetir eso. No tenemos pareja, no tenemos hijos. claro, a ver, y que sepan que esto también, esto que nos está diciendo Arnaldo, puede ser uno de los programantes, por ejemplo, para una infidelidad. Porque, También. ¿qué pasa? Acá más abajo, entonces, como se encuentra esa información, muchas veces termina pasando que cuando el hombre encuentra una pareja, o incluso la mujer, porque la infidelidad es de hombres y mujeres, se meten en pareja y va a haber un proceso de embarazo, van a ser hijos, empieza como este afán para empezar a buscar otra pareja Mm, y eso es también una compensación a esta historia de más arriba de cómo no se encontraba uno de los padres presentes, ya sea la mm, mamá, que es la que fallece en el parto, o el papá, que ya lo vamos a ir a ver ahorita.
Entonces necesitamos tener una de reemplazo para que el clan no se termine separando, porque es que imagínense ustedes en la naturaleza, si una manada se separa, si los miembros de la manada están separados, pues mayor posibilidad hay de que se los coman o que fallezcan, ¿no? Entonces, por eso también se busca este reemplazo, y eso es infidelidad. Podemos ver ese programante ahí también unido al de la infertilidad. Entonces vemos ese caso. Luego vemos el caso en el cual el bebé o un niño pequeño fallece poco después del parto o siendo joven. Sí. ¿Qué pasa? Para que cualquiera de nosotros se encuentre acá, la naturaleza ha dispuesto tantos recursos, ha invertido tantos recursos en nosotros, que cuando un niño que tiene un potencial reproductivo para continuar con la especie, para continuar con la evolución, fallece, son recursos que se están desperdiciando, son muchos recursos que se están desperdiciando. Entonces, digamos que viéndolo desde la parte evolutiva, ¿no? Este es un anclante de, por ese lado no vamos, porque no vamos, la naturaleza siendo sabia, no vamos a poner todos estos recursos por este camino si sabemos que existe un potencial muy alto de que se pierda, ¿cierto? Desde la parte emocional, el dolor que se experimenta cuando fallece un hijo es impresionante. Entre más tiempo hayas tenido el hijo, digamos 8 años, que hayas estado 8 años con el bebé cuidándolo y fallezca, de pronto 16, que está ahí en el punto de empezar a hacer, de salir a hacer su vida y todo, pero todavía no, todos estos años que has pasado conociéndolo, amándolo, también son dolores inmensos, inmensos. Entonces, eso es otro de los motivos por los cuales la evolución nos dice, aquí a usted no le corresponde tener o pasar por ese sufrimiento. Claro, más tiempo, más amor, más afecto, más todo lo que se invierte en ese ser, se pierde tan abruptamente, genera más dolor. Hasta tiene un puntaje, ¿no? Para la bioexistencia consciente, cada uno de nosotros, depende a la edad y depende al formato de vida biológico, ¿verdad?, que tenemos. Una madre joven, como vos decías, tiene un puntaje de 100 que deja niños. Un padre joven también deja un puntaje fuerte, llamémosles puntajes, para darle un marco, un número a la bola conflictual que deja. Un padre joven con niños pequeños también deja un puntaje grande para resolver en las futuras generaciones. Por acá no, estos niños no sigan reproduciéndose el clan por este lado, porque puede ocurrir nuevamente este hecho doloroso. Entonces evitemos esto y continuemos por otra rama del clan. Sabemos que el inconsciente biológico no tiene moral, no es 100% biológico y práctico y numérico. Así es. Ahí Arnaldo les estaba diciendo el tercer programante para la infertilidad, que es el padre. El padre de esta unidad familiar, cuando fallece o cuando existe una muerte sutil, es decir, cuando el padre se va, cuando se separa y deja a esta mujer con esta cría pequeña, en la naturaleza eso también simboliza un gran peligro. Tanto así que si ustedes se fijan en los leones, ¿qué pasa cuando un león se va y deja a la madre con las crías? Puede llegar otro macho, pero el macho va a llegar a comerse a la cría porque no va a desperdiciar recursos en la crianza de este bebé, ¿no? Entonces, por eso también ese es otro anclante muy fuerte, como dice Arnaldo, para una programación de infertilidad. Y esos son básicamente estos dolores que terminan trascendiendo el tiempo. Hola Daniela, voy a aprovechar para saludar. Daniela, Sebastián, Romina, Nati. Ay, qué lindo que están todos por acá. Alejandra, gracias por esa infografía tan bonita que nos hiciste para este vivo. Bueno, aquí abrimos la pista también para que ustedes compartan con nosotros acerca de sus casos que hayan llevado de infertilidad, ya sea como consultores, los que son consultantes, también queremos saber de su experiencia.
De En otros pronto, síntomas también puede estar involucrados estos mismos programantes, ¿verdad? De niños fallecidos muy pequeños o que no llegaron a nacer. También provocan otros tipos de síntomas. Sabemos que, por ejemplo, la epilepsia, claro, que es el la caso. epilepsia, el autismo también, también tenemos estos programantes que no son biológicos directos, pero que al bloquear la multiplicación del clan, de la manada, como son la pérdida de una casa, no es un programante biológico directo, ¿no? Sería un no directo. Pero si lo sumamos a estos programantes no biológicos directos que le decimos, porque es fundamental, es la cueva donde se va a proteger esta manada. Entonces, esta pérdida abrupta de una casa, por ejemplo, o de una economía escasa porque se pierde el trabajo en determinado momento de la vida de esta familia, el padre pierde el trabajo o pierde mucho capital y la economía es escasa, también se le suma a los programantes biológicos directos, que son estos, las muertes reales o las separaciones, y no se ve nunca más, se sabe, de este ser que se alejó, de un padre que se va, de una madre también que se va, que es una muerte simbólica, ¿verdad? Sí. Sí, es nuevamente como esta es una corriente que se fija muchísimo en la evolución. Si ustedes miran en la naturaleza, cuando hay temporadas de sequía, los animales no terminan teniendo tantas crías porque no hay recursos para mantenerlas. Es una sabiduría innata que también tiene la biología. Si no hay territorio, no tenemos un territorio estable, no tenemos alimentación, pues no se puede tener y mantener a la cría porque la misma evolución, las mismas condiciones anteriores nos han mostrado que cuando hay exceso de crías bajo estas condiciones, van a ser recursos que son desperdiciados porque finalmente no se va a poder mantener a todas las crías a salvo hasta llegar a una edad adulta, que es lo que le interesa en la evolución. Ujú. Sí. Eh, Me parece muy interesante acá anotar que hay muchísimos síntomas biológicos que están relacionados con esta infertilidad, ¿no? Nosotros tomamos todos los síntomas base de lo que son síntomas del sistema reproductivo como que parten de una infertilidad y estos síntomas de sistema reproductivo finalmente están tratando de protegernos de ese fin de tener el hijo, ¿no? Entonces podemos hablar de endometriosis, podemos hablar de miomas en el útero, podemos estar hablando también de problemas de baja reserva ovárica. Ujú. Eh, Todos estos síntomas que vemos específicos, todos al final van a tener este componente más arriba y cada uno va a tener como un matiz diferente de las historias que podemos ir a buscar, como una guía un poco más específica. Porque estas historias que les hablamos son las programantes, pero por ejemplo lo que estaba diciendo Arnaldo es, vemos historias de infidelidad, vemos historias de abusos y Ujú. tocamientos, vemos historias de eh, el, que las parejas no son adecuadas para ser el compañero de vida, para procrear. Ese es otro caso que estoy llevando de un tema de quistes de ovario. Entonces, también hay muchísimo eh, como sentir de la mujer de no soy suficiente, no me siento Ujú. suficiente como mujer. Y la pareja que tengo al lado no da la talla como padre de mis hijos, ¿no? Entonces se ven un montón de sutilezas dependiendo del síntoma físico que muestre la persona en relación a la infertilidad. Acá Daniela nos aporta algo interesante. Dice, en mi historia, mi padre con 6 años se queda sin padre, muere. Mi abuela tuvo que repartir a sus hijos. Claro, eso mismo estamos Mm, diciendo. Gracias Muy, por compartir con nosotros. Siempre estás aquí compartiendo historias. Gracias. Si tienes gracias, algún Dani, caso gracias. de Ujú. consultante o que quieras profundizar un poquito más en tu historia, muchísimas gracias. Claro, totalmente un programante que más abajo se puede depurar solo. Los clanes
son grandes depuradores de estos dramas, por eso que sigue la evolución y continúa. Cuando dice, bueno, esta representante de esta persona que falleció más arriba, por esta identidad inconsciente que tiene él o la consultante, esta identidad inconsciente que a todos nos protege de ciertos síntomas para prolongarnos la vida, está formada por los datos que nos asemejan a ese ancestro. O sea un ancestro que falleció antes que nosotros hayamos nacido o que haya sido nuestra contemporaneidad, pero no los tenemos en conciencia a todos los datos eso. Y cuando lo hacemos consciente, claro, sí, tengo este ancestro que falleció joven, abandonó a sus hijos, no porque lo quisiera, sino porque, bueno, sucedió, pero bueno, eso queda marcando un dolor en la descendencia. Y también estas soluciones de, por ahí consiguió este abuelo que quedó solo, o esta abuela que quedó sola, otra pareja, formó otra familia, nacieron otros hijos, del mismo padre pero de distinta madre, o de la misma madre pero de distinto padre, y también estos conflictos entre hermanos, pueden programar más abajo síntomas de infertilidad y varios síntomas más, como los que estábamos nombrando. Sí, aquí Daniela nos dice, sí, yo pierdo mi segundo hijo y mi hija hoy no quiere tener hijos. Gracias por contarnos esto. Los no nacidos tienden a ser un indicador bastante fuerte de una forma en la cual la evolución trata de bajar el gradiente de dolor o de drama al mismo conflicto, porque es lo que estamos diciendo. Entre más tiempo tienes la posibilidad de conocer a tu hijo, cuando ya llega a este plano, ya nacido, digamos un niño de 13 años que fallece, has estado 13 años dedicándole amor, recursos, bueno, cuidándolo, percibiendo su aroma, su afecto. Total. Y ahí se genera esa muerte y se genera este dolor que es inconmensurable, es impresionante. Pero luego, digamos que entonces la evolución trata de solucionar o de bajar el gradiente del dolor, haciendo que el bebé, el siguiente bebé, digamos que el que fallece allá arriba era el segundo hijo, como en el caso que nos cuenta Daniela, luego el siguiente bebé o en la siguiente generación fallecer a los pocos días de nacido. Y eso también es un dolor muy grande, ya lo pudiste sostener en los brazos, pero no has dedicado tanto tiempo y tantos recursos y tanto amor para criar este bebé. Y luego en la generación de más abajo, entonces el bebé se pierde a las 8 semanas. Y a las 8 semanas igual es un dolor muy grande, pero nunca lo sostuviste en tus brazos, no sabes qué habría sido si el bebé hubiera estado acá en la tierra, ¿sí? Entonces, la evolución misma va buscando las formas de ir aliviando ese drama y ese dolor. Wow, acá tomo conciencia, Daniela, qué bueno, Dani, gracias. Claro, ahora lo veo, recién lo está viendo ahora, me imagino que esto lo habrá visto en consulta, lo habrá llevado a consulta, y esto es lo maravilloso que tiene estos vivos en conciencia, que siempre tenemos una caída de fichas que le decimos nosotros. Qué bueno, gracias a vos, Dani. Recién lo ves, mira, mi padre es el segundo y yo pierdo el segundo hijo, claro. ¿Y qué número era el padre de papá, el que fallece? Eso sería bien interesante revisarlo también. Como que siguiendo una línea, los segundos hijos no tienen que venir para no representar de vuelta ese dolor, claro. Claro, pasa algo porque estaría bien interesante ver cuál habría sido la fecha posible de parto de tu segundo hijo, el que pierdes, y cuál era la fecha de ese abuelo que fallece también. Porque ahí es cuando el inconsciente nos está diciendo, aquí hay un drama muy grande, acá va a pasar algo y por eso no este embarazo no debería ser viable. Aquí pasa algo que es mejor que no llevemos a término este embarazo. Claro, vamos a evitar una bola de dolor más grande, que es que llegue a ser padre y dejes niños, varios niños
huérfanos. Entonces, directamente que no llegue. Sí, así es. Wow, qué bueno. Estabas diciendo de que hay otros síntomas que pueden venir y se pueden programar también ahí de la misma mano de la infertilidad. Es el caso, como estábamos mencionando, de la epilepsia. Mm, La epilepsia de mi hija, la historia de origen es de cuando la abuela tiene a mi madre, pero esta abuela fallece en el parto, ¿ok? Entonces ahí me está hablando de la separación abrupta entre madre e hija que me programa la epilepsia, pero ese también es un programante de infertilidad. claro, total. Mm, Entonces, las historias están, que es lo que estaba diciendo Arnaldo ahorita, no siempre terminan siguiendo la misma vía, que es lo que hablábamos con el tema de la infidelidad, por ejemplo. El programante es programante de infertilidad, pero hasta que la persona tenga la infertilidad diagnosticada, tenga el síntoma físico, la historia puede estar, pero el síntoma no. Pero mm, si el síntoma está, el programante está. claro, era adyacente de él. Ah, míralo. Mm, Acá lo que Daniela nos está diciendo es mi abuelo, fecha 18-3, y mi hijo, el 16-6. Ahí están en línea, ahí están como yacentes. aclaremos cómo ancla el inconsciente en esta ocasión, que el mes no corresponde en el mismo mes, pero el mes de concepción del hijo, o sea, de nacimiento de este bebé que no llegó a término, ¿verdad? Fue el día 16 del 6, que es la fecha que este abuelo, que falleció y dejó al papá de Daniela, huérfano, es la fecha de concepción de este abuelo. Así es. Ujú. También pueden estar relacionados por nombre, por inicial del nombre, Por eh, Santoral. por santoral. Pero bueno, en este caso es más que evidente que, claro, era el representante de este abuelo que dejó esta bola de dolor en el papá de Daniela. Entonces ahora la biología lo evita crudamente, sin ningún tipo de emocionalidad, lo resuelve numéricamente y listo. No, que no venga este segundo hijo para no vuelva a repetir este drama de dolor grandísimo. Ujú. Gracias, Daniela, gracias. Qué bueno que hayas tomado esta conciencia sobre esto y bueno, va a tener sus frutos seguramente. Sí, Bueno. qué hermoso. Gracias por compartir con nosotros esto. Que cada Mm, uno de nosotros todavía, yo ya estoy hilvanando algo también en mí, pero aunque no nos demos cuenta espontáneamente, siempre nos remueve también en nuestra historia, no puede no estar. claro, sí. Yo siento, bueno, más allá de que se sabe que está el programante, también hay temas de que estos dramas, estas tragedias, terminan ocurriendo también muy en relación a los niños del clan. Entonces, por ejemplo, si hay una gran tragedia y miramos en el entorno que hay niños de edad pequeña, se mira a ver, bueno, acá ocurrió un nacimiento de un bebé y luego una tragedia grande, vamos a tender a asociar esas tragedias grandes a el nacimiento de el niño, ¿no? Entonces, Mm, el inconsciente toma ese hecho de ese nacimiento de ese niño como que alrededor de ese segundo hijo, por mm, ejemplo, hay drama. Entonces yo trato de evitar la llegada de ese segundo hijo porque va a haber un drama relacionado a la llegada del segundo hijo y no le conviene al clan tampoco. claro. Entonces, En tu caso, de tu abuela, es muy evidente porque es la muerte de la madre justamente en el parto. Ahí justamente en el debería parto, programarse totalmente una infertilidad. claro, pero también había un niño pequeño, o sea, no estoy hablando del nacimiento exacto, pero Pero los sí, diferentes matices es, claro. había un niño pequeño de tal edad y luego ocurre este evento, el inconsciente dice, Mm, ¿a quién
hay como más fichitas que tengo que analizar, entonces para evitar llegar a ese parto doloroso en el cual se pierde, en el cual definitivamente se me va a programar esto, no voy a permitir que llegue ese segundo hijo tampoco. Claro. Para cuidarme, porque entre más canicas haya en la bolsita, Sí. más riesgo tengo, ¿no? Entonces prefiero no. Claro, tal Entre cual. más factores haya que sean similares a este evento dramático, yo prefiero ir descartando y mejor nos curamos en salud un poco, ¿no? Ujú. Y otra de las cosas que me pareció muy interesante de uno de los casos de infertilidad es el hecho de, y acá lo van a ver con cualquier síntoma, todos los síntomas al final están muy relacionados. Los síntomas que vive una persona, puede que una persona tenga temas de economía, tenga temas de dolor de espalda lumbar, tenga temas de, no sé, otra cosa. Si empezamos a mirarlo, si empezamos a hacer diferentes procesos, vamos a empezar a ver cómo un síntoma no puede no tener relación con el otro síntoma, porque hablamos como si fuera una especie de telaraña en la cual un hilo se mueve y se termina moviendo toda la telaraña. Entonces, este síntoma inicialmente llegaba a consultar por temas de osteoporosis. Y la osteoporosis estaba localizada en la zona lumbar. La zona lumbar, acá estamos hablando de temas de conflictos y desvalorización, porque temas en los huesos hablan de la desvalorización en relación a los colaterales, ¿cierto? ¿Y qué estaba pasando? Esta persona, desde mucho tiempo atrás, había tenido un diagnóstico de infertilidad, de falla ovárica, pero el síntoma porque el que inicialmente tenía la intención de consultar era la osteoporosis porque la tenía alborotada. ¿Y qué es lo que nos estaba diciendo la osteoporosis? Que ella se estaba sintiendo desvalorizada en relación a las personas en su entorno. ¿Y qué era lo que la tenía desvalorizada? El no poder maternar, Claro. el tener este diagnóstico de infertilidad. Entonces, Ujú. a la hora de sentarnos a conversar, que es una cosa que hacemos al comienzo del proceso de consultas y decir, ¿qué es en realidad, qué es lo que más te afecta a ti en tu vida? ¿Mm? Para que la persona entienda que lo que más le afecta es lo que mayor potencial va a tener de transformar su vida eventualmente. Y lo que más le afectaba era el hecho de su infertilidad diagnosticada. Claro. Entonces ahí se cambia. Y ella dice, yo quiero entonces trabajar esto es lo que más me afecta. ¿Y qué termina pasando con el otro síntoma? Se empieza a resolver, porque se está viendo, Paralelamente, claro. claro, se está viendo el problema base que me está generando ese síntoma. Entonces, por eso es que decimos, muchos síntomas están conectados. Y de hecho, Era tan pesado este síntoma de no poder maternar que el inconsciente biológico le empezó a perforar los huesitos de la columna para alivianarle esta carga, para hacerla más liviana. Es tan pesada la vida que siente, que lo vive así la persona, la personalidad de la persona que empieza a tener osteoporosis, que, bueno, comienza eso, como a polillarse los huesos, digamos, a perder masa en ese sentido por la gran desvalorización de no poder afrontar semejante carga, que es una carga simplemente de dolor emocional. No es carga física, no es que tiene que levantar cosas, ni que la emoción habla en el cuerpo. o que te falte calcio. Claro, Eso. se puede tomar 10 pastillas de calcio por día que las elimina y no le quedan en el cuerpo, claro. Y no pasa nada. Mm, Entonces empezamos a trabajar este conflicto y el otro se empieza a solucionar y es de hecho esto, es impresionante. Ella eh, iba a recurrir a fertilización in vitro, mm, que mm. está bien también, en especial en estos diagnósticos que son tan complejos. Pero ¿qué pasa? Como el inconsciente biológico es tan sabio, no iba a permitir que ella llegara a la fertilización in vitro tampoco, porque es que el programante de infertilidad era tan fuerte que de ninguna forma. Esto pasa, como lo estabas diciendo tú ahorita, problemas de pareja, eso es lo que hablamos de infertilidad oculta.
no, vamos a hacer cosas para sabotear que esta persona pueda llegar a tener una pareja, porque es que el resultado de tener una pareja va a terminar siendo un hijo, entonces que ni llegue la pareja. Es esto Claro, mismo, ¿no? Esta osteoporosis que ella estaba sintiendo desde su propia desvalorización también es una forma que tenía el mismo inconsciente biológico de protegerla, porque si ciertos, para lidiar o tratar la osteoporosis se tenían que dar ciertos medicamentos y esos medicamentos eran peligrosos y no se podía seguir adelante afectaba y la no fertilidad. permitía para el tema de la fertilización in vitro. Mm. Entonces es todo un proceso y todo está conectado. Acá es cuando nos damos cuenta de lo creadores que somos, ¿no? Va todo en un Eh, embudo hasta que se empieza a achicar, cuando llega ahí, ahí va todo a parar ahí. todo, Te voy a todo. invitar a que pases por este drama ocurrido en la etapa de nacimiento. Así. Y entonces, y este es un caso que se resuelve en línea de tiempo también. Me pasó lo mismo que de lo que conversamos. Entonces, aquí, ¿Qué ¿qué se pasa? resolvió? ¿Quedó embarazada o sanó su Se osteoporosis? empieza, Las dos todo, cosas, claro, todo. porque ¿Por necesita qué? Porque vuelto para sostener el embarazo también. por eso, es que es Claro, por eso. Entonces, se trabaja la claro. infertilidad, la osteoporosis mejora, no hay que dar ese medicamento, se puede proseguir adelante con la infertilización in vitro y hoy en día el resultado es un hermosísimo bebé. Qué hermoso, qué bello. Pero aquí, mira, claro, trabaja lo que más te afecte, porque es que lo que más te afecta tiene más peso, pero tantas cosas se transforman en tu vida solo por entrar a trabajar y a revisar en ti mismo en dónde, por qué me estoy creando yo esto en mi vida, para qué. Sí, 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 tal cual, tal cual, Así. tal cual. Entonces, Qué maravilloso esto. Me voy a anotar esas fechas que me resuenan de Daniela. No sé por qué, pero me lo está pidiendo mi inconsciente. Bien, qué bueno, qué maravilloso este tema, Juanita, porque la verdad que, bueno, también convengamos que como tallo cerebral que somos, este cerebro arcaico, ¿no? Que todo funciona en función de él, en ese primer cerebro tenemos estas funciones básicas tan simples de todos los seres vivos, de todos los animales, de todas las plantas, que bueno, que es respirar, eh, beber líquidos, comer para obtener nutrientes y reproducirnos. Eso básico y maravilloso a la vez y tan hermosos somos, ¿no? Todo lo demás circula en función de eso. Y a veces decimos, nos protege, pero ¿cómo me vas a decir que una osteoporosis me protege que en pocos años no camino más, se me fractura un hueso? Bueno, pero vas a vivir. A mí no me interesa que vos te duelan los huesos. A mí no me interesa que te fractures, tengas que ir al médico, una cirugía. A mí me interesa mantenerte con vida y evitarte este drama. claro, es como el caso, por ejemplo, de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, y Claro, es como se pierde movilidad y eventualmente vas a fallecer, pero ese proceso es más largo. Puedo alargar tu vida evitando la tragedia o el drama que está anclado a nivel transgeneracional. tal cual. Sí, sí, como también podemos decir una ferropenia, o lo que hablamos el otro día también, la anemia, ¿no? Tratar de darle, por ejemplo, en este caso puntual que vos nombraste de tu abuela, eh, tranquilamente podría haber programado también una anemia en esa bebé, queriéndole dar vida a esa A la madre, ¿verdad? mamá, claro, porque Sí. fallece en el, dándole vida a ella. Entonces Mm. es, yo no soy mal vista, yo no la quise Yo no matar. la quise matar, no soy yo la culpable de esa muerte. Y inconscientemente todo el clan, aunque no llegue a oídos de ese niño, y después adolescente, y después adulto, todo el clan comenta, cuando ella nació, falleció la mamá. Entonces, fíjate a qué drama y qué doloroso para
para el consultante, ¿no? Si hubiera ido a consulta, ¿no? Esta madre de tu mamá era, Sí, sí. Hay claro. un drama Eh, mayor ahí que me habla más de la separación entre madre e hija y es que la bisabuela es la que termina siendo causante del fallecimiento de la madre que fallece dando a luz. oh, O sea, no fallece dando a luz, fallece y luego tienen que sacar a mi madre del vientre. Entonces, por eso ah, de pronto la anemia no sería tan porque hay un claro culpable del fallecimiento de la madre, ¿no? ah, Pero sí, en casos en los cuales la madre, bueno, si la madre fallece dando a luz, el caso de la anemia es ahí sí, eh, súper solución biológica, pues, para que la persona pueda limpiarse y decir, yo doy mi oxígeno a mi madre que fallece cuando yo estoy naciendo, ¿no? ujú. Sí. Entonces, también es una solución. Ya luego, bueno, no sé si quieras añadir alguna otra cosa, alguno de los casos que hayas tenido o que hayas oído tú por fertilidad, o si, sí, o algún síntoma de fertilidad que haya llegado, que hayas visto, que hayas trabajado. Eh, Otro caso era que pareja violenta. Soy violenta con mi pareja. Valiente la consultante porque primero reconocerlo, admitirlo y tomar consulta por eso, ¿no? Querer sanarlo porque le estaba obviamente perjudicando la continuidad de la pareja, ya era una pareja estable, convivía, todo. Soy muy violenta con mi pareja. Y bueno, una relación obviamente muy conflictiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos en la consulta? Que el conflicto era con el papá, porque la pareja estaba, si bien siempre tenemos esto también hay que nombrarlo, incestos simbólicos que todos estamos inmersos en el inconsciente. Nuestra pareja siempre nos va a simbolizar inconscientemente a mamá, a un hermano, una hermana, a papá, tanto sea varón como mujer, no importa el sexo, si está relacionado por fechas, o por nombre, o por santoral, nos puede simbolizar eso y depende de la relación que nosotros hayamos tenido con mamá, con papá o con ese hermano en nuestra infancia, es los conflictos que nos va a venir a mostrar la pareja. Claro. Entonces, en este caso, cuando llegamos a la edad de niña, el conflicto era muy fuerte con el papá era muy violento, había hecho cosas muy violentas cuando ella era muy niña, y no contra ella directamente, pero sí había presenciado mucha violencia del papá. ¿Dónde estaba en el inconsciente de la pareja? En el nombre? No era el mismo nombre, pero terminaba igual que el nombre del papá. O sea, el final del nombre de la pareja estaba el nombre completo del papá de la consultante. Claro. Por parecido físico, era el papá por rostro, color de ojos y Ujú. todo. Claro, ¿cómo no iba a expresar ahora de adulta esa emoción que le quedó guardada cuando era niña, viendo al padre siendo violento con la mamá, con las mascotas, con una persona que se le mostraba muy violenta? Y en el caso que también había sido hija producto de una relación incestuosa también, no de una hija directa, sino de una hija política, de una hija de corazón, digamos, con este Sí. papá. Ujú. Ella era fruto de esa relación. Entonces, claro, toda esa emoción que había quedado guardada contra ese papá, la estaba expresando con Contra- su pareja, y obviamente el hijo no iba a llegar porque estás otra vez viviendo esta misma relación Claro. y Total. generando este drama, porque a raíz de ese drama, de esa
gestación, de esa concepción y gestación de ella, la mamá se tuvo que ir del clan, quedó mal vista y la abandonó. Una separación muy grande. Claro. Este tipo de lugares o de hogares en los cuales ves mucha violencia a nivel del hogar puede ser un programante de un síntoma de infertilidad como lo es la endometriosis, por ejemplo. Claro. Ustedes se fijan que la endometriosis nos está hablando esto de la casa que tengo, es decir, el útero, no es un lugar seguro. Claro. Y estos programantes de alcohólicos en la casa, personas violentas, abusos y demás, pueden ser estos programantes de endometriosis en el cual el recubrimiento del útero empieza a crecer en otros sitios por fuera del útero. Es decir, este no es un buen lugar para anidar, entonces tengo que empezar a buscar otros sitios para anidar, porque aquí tener hijos no es seguro, ¿no? Esta casa no es segura, exacto. Esa historia suena muy, muy, muy programante de ese conflicto, pero es impresionante cómo nosotros todo el tiempo, a nivel inconsciente, estamos tratando de reparar estos dramas que vivimos en nuestra infancia y lo hacemos muchísimo con la persona que tenemos al lado, con la pareja que tenemos al lado. No es casualidad que la persona que tengas al lado sea la que vive contigo, con la que escoges vivir tu vida. Y que la hayas elegido libremente, de tu libre albedrío. Y por eso las historias que tienes en tu clan se terminan, o sea, las vas a ver, como decías tú al comienzo, espejadas en el clan del otro lado, y es porque no hay nada al azar, tú lo estás creando porque es que tú vienes a vivir esta experiencia para sanarte todo el tiempo, para estar profundizando en ti, para que tengas todas estas posibilidades de trascender estos conflictos que están acá, y todo lo creas en base a eso, todo. La pareja no puede no serlo. Exacto. Muy bien. Bueno, Arnaldo. Bueno, Juanita, la verdad que encantado. Una hora hermosa que hemos pasado, de mucha conciencia. Gracias por los aportes de Daniela y de los colegas, de todos los que observaron este vivo, participaron, escucharon, tomaron conciencia también. Sabemos que así es siempre. Y también agradecerles a todos los que, por no poder estar ahora, o por estar en otro vivo, o estar en sus actividades, lo van a ver en diferido y lo van a disfrutar también. Espero que les guste también y que lo disfruten mucho, que también les sirva para tomar conciencia. Gracias, Natalia, un gusto conocerte. Hermosísimo, yo no puedo ver letreros, si están mandando mensajes no los puedo ver, pero alcancé a ver los de Daniela. Muchísimas gracias, Daniela, porque siempre tus aportes son súper valiosos. Muchas gracias, Arnaldo, por haber creado este espacio. Gracias a vos, Juanita. Gracias. Nos vemos en un próximo vivo dentro de 15 días. ¿Estás para otro vivo? Nos vemos. Muy bien. Buenísimo. Nos vemos, chao, chao. Abrazo. Gracias.